Eterna vitalidad, la ciencia en tu cuerpo al despertar. Lo que elijas en tu plato encenderá tu bienestar. Bienvenidos a otro capítulo de Eterna Vitalidad. Hay algo que pasa casi siempre cuando aparece un diagnóstico de cáncer. De un día para otro, todos tienen una opinión sobre lo que deberíamos comer. Que elimines el azúcar, que hagas ayuno, que sigas una dieta anticáncer. Y en medio de todo eso aparece el miedo. Pero aquí hay una verdad incómoda que casi nadie dice. Muchas de esas recomendaciones no solo ayudan, pueden empeorar las cosas. La nutrición oncológica seria no se trata de curar con comida, se trata de algo mucho más importante y mucho más real. Ayudar al cuerpo a resistir, sostenerse y atreverse al tratamiento con la mejor calidad de vida posible. Para aterrizar esta conversación, hoy nos acompaña Trinidad Infante, nutricionista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializada en nutrición clínica oncológica. Su enfoque es claro, basado en evidencia, libre de mitos y profundamente humano. Cree en una alimentación nutritiva, pero también disfrutable, sin restricciones innecesarias ni miedo. Trabaja con pacientes que enfrentan procesos complejos, donde comer deja de ser algo simple y donde el rol de la nutrición no es exigir perfección, sino adaptarse a la realidad de cada persona. En este episodio vamos a hablar de lo que realmente importa, que sí ayuda durante el tratamiento, qué mitos conviene dejar atrás y cómo construir una relación con la comida que acompañe, en vez de complicar. Porque en nutrición oncológica la pregunta no es ¿qué dieta es perfecta? La pregunta es ¿qué necesitas hoy, este cuerpo, para seguir adelante? Trinidad, bienvenida a un capítulo de Eterna Vitalidad. Hola, muchas gracias por tenerme. Estoy muy contenta de estar acá y poder conversar de este tema que me encanta tanto. Primero quiero partir con una aclaración y una distinción, porque todos piensan que dentro de la nutrición es todo lo mismo. Tu especialización es nutrición oncológica. Explícanos un poco más de qué difiere la nutrición oncológica con la nutrición normal o común y corriente. Mira, la verdad es que si bien en nutrición no hay especializaciones como en medicina, yo creo que la nutrición es algo que es tan amplio y que involucra tantas personas distintas. Tenemos pacientes pediátricos, personas con distintos tipos de enfermedades, tenemos deportistas, que al final yo soy súper creyente del dicho de el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, al final, creo que lo ideal es ir de a poco, también centrándose en lo que a uno más le gusta como persona para poder dar una mejor atención. Y así, en el fondo, ir eligiendo algo que más le guste y poder darle una atención a las personas que en el fondo em, necesiten de nuestra ayuda. En ese sentido, la nutrición oncológica, lo que difiere un poco de la nutrición más tradicional o lo que se ve más, por ejemplo, en redes sociales, es que una nutrición que es mucho más comprensiva y que no se acerca tanto como a este estándar típico de nutrición. A nosotras, las nutricionistas oncológicas, muchas veces no nos importa que la persona tenga una dieta perfecta, que sean como esta alimentación como súper limpia, sino que lo que nos importa es que la persona pueda comer y que la alimentación se adapte a cómo se siente en el momento para que en el fondo de- lo más importante es que coma, al fin y al cabo. Muchas Claro, veces eso no es lo que la gente cree. Muchas veces toca de repente un paciente que lo único que puede comer es helado y uno prueba distintas cosas y al final lo único que logra es comer helado y uno dice, bueno, vamos con el helado. Buscamos maneras de suplementar ese helado, de entregarle nutrientes a través del helado, pero eso es lo que come y eso está perfecto. Es como un lado de la nutrición que es mucho más compasivo y también mucho más técnico, porque son pacientes que en el fondo muchas veces están pasando por procesos terapéuticos súper complejos, por quimioterapia, radioterapia, muchas veces por operaciones que son súper extensas, complejas, muchas veces involucra, por ejemplo, hacer nutriciones enterales que van por sonda, mucha suplementación, mucha monitorización, pero al mismo tiempo tiene un lado que es súper humano, porque también va mucho de la mano en acompañar a la persona a través de este proceso que no es fácil. claro. Em,
es mucho conversar con ellos de cómo se sienten. Yo creo que todos sabemos que la nutrición y el comer tiene también un lado súper emocional. Entonces también hay que apoyar harto desde esa parte. Y al mismo tiempo eso lo hace, si bien es un ámbito de la nutrición que igual es difícil, porque muchas veces te toca ver partir pacientes, te toca ver pacientes que están en estados que no es bonito de ver. También es súper enriquecedor porque también uno logra hacer unos cambios o logra hacer cosas con los pacientes que de verdad les cambia la vida, y lo hace súper felices. O sea, el hecho de que Claro, simplemente puedan comer, eso ya les da una felicidad gigante y eso también es muy bonito de ver. ya. Ahora, tú mencionaste, por ejemplo, si un paciente puede consumir solamente helado, ¿no es cierto? Porque no puede consumir. Eso a mí me da la indicación o puedo deducir de que ese paciente ya está en etapas avanzadas de cáncer, ¿no es cierto? Em, pero la nutrición oncológica, ¿cuándo debería comenzar? ¿Debería comenzar cuando se detecta el cáncer? ¿O también uno podría decir que se podría comenzar como para la prevención del cáncer? De todas maneras, se puede tomar también desde un aspecto preventivo. Y esto yo lo hago, por ejemplo, con pacientes que veo en mi día a día, que no necesariamente son pacientes de cáncer, pero que sí en el fondo es súper importante decir que el cáncer sí se puede prevenir a través del estilo de vida. O sea, lo que los estudios demuestran es que un 30% de los cánceres son prevenibles a través de un estilo de vida y una buena calidad de vida. Mm, Entonces, obviamente que uno puede prevenir y ya después cuando hay un diagnóstico de cáncer, también se puede hacer algo que se llama prehabilitación, que en el fondo es uno prepara al paciente para que llegue bien preparado a la terapia que sea que tenga que someterse, o sea, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia. Si el paciente llega bien preparado, o sea, en un buen estado nutricional, buen nutrido, eso le asegura al paciente que tenga mejor tolerancia a los tratamientos, menor riesgo de otras enfermedades, menor riesgo de mortalidad total. En el fondo tienen mejores tasas de cicatrización, menores interrupciones de las quimioterapias. O sea, al final, el tratamiento de la nutrición oncológica se puede aplicar como a todo, ya también después cuando el paciente está en tratamiento mismo y ya incluso también, y que es súper importante en toda la parte ya cuando son tratamientos paliativos, o sea, cuando ya estamos más hacia el final de la enfermedad. Entonces, de ya. verdad es algo que va de antes hasta el final. Hasta- ¿Y qué? Vámonos primero por la parte preventiva, ¿ya? ¿Cuál debería ser la alimentación que una persona debería tener al momento de prevenir o para intentar de prevenir el cáncer? Yo creo que son varios puntos, más que alimentación solamente también es como el estilo de vida total. Cosas que la ciencia tiene súper demostrada. Uno, que es un factor protector, es el consumo de fibra. ¿Ya? El consumo de fibra es un factor protector para cáncer, especialmente digestivo de colon y otros tipos de cáncer más. Y lo que ahí se demuestra es que lo ideal es tener un consumo más o menos de 30 gramos de fibra al día, que casi siempre en el fondo equivale como a las 5 porciones de fruta y verdura. Y obviamente si también uno puede incluir, por ejemplo, legumbres, frutos secos, incluirlos también es lo ideal. Eso nos demuestra que en el fondo podemos disminuir nuestro riesgo de cáncer de colon y Claro. otros tipos de cáncer también. Y también otras cosas que van como más del lado de evitar, es todo lo que es carnes rojas procesadas, o sea, lo que son como embutidos. Eso están en el El grado más jamón, exacto, sí. Jamón, la vienesa, hamburguesa, sí, salchicha, longaniza, que en Chile somos bien buenos para consumir ese tipo de cosas. Y están en el mismo grado de carcinogenicidad que lo que es como el cigarro, la radiación ultravioleta, y también el alcohol. Entonces, esas son como cosas que lo ideal es tratar de evitar si queremos disminuir nuestro riesgo de distintos tipos de cáncer. Y lo mismo con el alcohol. El alcohol también. el, hay muchas personas ahora están a estar pensando qué hacer el fin de semana. ¿Y qué pasa Sí. cuando a una persona le detectan cáncer? A lo mejor no es etapa avanzada, pero sí a lo mejor es una etapa inicial que a lo mejor sí con alimentación o con alguna quimioterapia o, o alguna terapia se puede revertir o hay más probabilidades de que sobreviva.
¿Qué es lo primero que debería dejar de hacer la persona y qué es lo primero que debería comenzar a hacer? La verdad es que yo creo que siempre, más que dejar de hacer cosas, es como tratar de incluir. En general, en la nutrición, creo que es bueno tener como un enfoque de incluir más que restringir. Y al final, bueno, súper importante a la hora de que te diagnostiquen, casi siempre los pacientes entre un 15 o un 40% se estima que llegan con algún grado de desnutrición. Muchas veces la gente piensa que el estar desnutrido es llegar eh, casi anoréxico, que la gente se ve muy deteriorada. Muchas veces no necesariamente así. O sea, la persona se puede ver normal y estar aún Mm. así desnutrida. Entonces, lo importante primero es tratar de pesquisar si es que hay alguna desnutrición, tratar de mejorar ¿Cómo? o mantener ese estado nutricional. Y eso es algo que yo puedo ver. Por ejemplo, puedo yo saber mirarme a mí mismo y decirme, Cristian, estás desnutrido. O es algo que hay que hacerse un examen. O cómo yo sé si estoy desnutrido o no. Básicamente, de la forma más fácil que uno lo identifica es con, uno, baja de peso indeseada, o sea, no cambiaste nada, o por ejemplo, estás comiendo menos y bajaste de peso, y también que por lo general hay una menor ingesta o que uno está comiendo menos. Eso ya de por sí, cuando uno come menos, cuando uno tiene bajas de peso, especialmente cuando se asocian a un cáncer, significa que uno está comiendo menos micronutrientes y macronutrientes también, obviamente. O sea, son vitaminas y minerales que le empiezan a faltar al cuerpo, que por lo general con estas bajas de peso también las reservas pueden bajar. Y en el fondo esa es la manera como más fácil de pesquisarla uno como persona normal. Y es muy normal, y yo creo que a la mayoría de las personas que les dan un diagnóstico de cáncer, que cuando les dan el diagnóstico de cáncer se dieron cuenta que bajaron algo de peso. O que, por ejemplo, sin pesarse, pero están más flacos, notan que, por ejemplo, tienen los pómulos más Lo- marcados, que están con los brazos más flacos, las piernas más flacas. Pasa mucho porque el cáncer en sí genera como genera cambios en el metabolismo, que uno rompe más masa muscular, em, entonces se nota. Y eso es como la manera más simple de verla. Ya después, obviamente, desde un aspecto más clínico, uno puede pedir exámenes bioquímicos y ahí uno empieza ya a calar un poco más hondo, pero eso es lo más básico y que uno se dice, bueno, ya, ok, puede ser que te diga el doctor, pero está en un peso normal, IMC normal, pero ya con eso uno sabe, uy, hay que preocuparse y tratar de atajar esto lo antes posible. Ya, perfecto. Y esa persona, ahora volviendo a esa persona que ya tiene cáncer, ¿cuáles son los alimentos que, por ejemplo, debería comenzar a agregar más? Mm, mira, así como alimento en particular, mm, en general tratar de tener una dieta balanceada, una dieta variada, cosas que siempre son muy buenas a incluir y que se ha visto que tienen evidencia en cáncer, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 se ha visto que, por ejemplo, mejora los niveles de apetito, que muchas veces en los procesos oncológicos bajan, porque se generan ciertas, unas cosas que se llaman interleuquinas inflamatorias, que en el fondo disminuyen el apetito y generan náuseas. Entonces aumenta el apetito, uno puede comer un poco más, mejorar el estado nutricional, también mejora la tolerancia a la quimioterapia. En general, es tratar de mantener una buena alimentación, suficiente proteína. Eso es súper importante porque durante un cáncer aumenta algo que se llama el catabolismo y eso hace que la masa muscular como que se rompa más fácilmente o uno pierda masa muscular de forma más fácil. Entonces, la idea es tener una buena ingesta de proteína para tratar de preservar esa masa muscular y que es súper importante que vaya como apoyada del estímulo para mantener esta masa muscular, que es cuando uno se apoya a un kinesiólogo. Y también, obviamente, carbohidratos, que en el cáncer está súper, la gente le tiene un poco de pánico, pero que también es súper importante para tener energía durante todo el tratamiento. Idealmente que sea un carbohidrato más complejo para poder mantener más o menos la glicemia Y un, más y un estable. carbohidrato más complejo ¿qué es lo que es? No es, no Que es pan. puede ser pan. Ahora, y siempre yo recomiendo ojalá integral porque tiene la fibra, que nos ayuda mucho, por ejemplo, con la constipación, que a veces puede ser un efecto secundario de los tratamientos, Ujú. especialmente de repente cuando se dan fármacos para el dolor. Y en verdad ahí el pan, si al paciente le gusta el pan y no le gusta el pan integral, por ejemplo, puede comerlo. Ahí uno le enseña cómo combinarlo, por ejemplo, con proteínas, para que sea como algo.
en el fondo que sea una comida más balanceada, con algún, por ejemplo, alimento que tenga más grasas, ponte tú una palta o agregarle frutos secos ahí, una mantequilla de maní, aceite de oliva. Pero al final no hay nada que esté fuera de límites en el cáncer en sí. O sea, ahora, pucha, varía mucho en caso de pacientes que tengan ostomías, por ejemplo, cosas de ese estilo, que hay que tener más cuidado, pero en realidad no hay nada que esté tan fuera de límites en el cáncer. O sea, no hay nada que yo te pueda decir como esto te va a empeorar el cáncer, esto va a hacer que tu tumor crezca, o esto te va a dar cáncer. O sea, nada es tan blanco y negro. Claro, o sea, no, hoy día no hay una medicina, no sé, pues como que alguien diga, no, si te comís 2 manzanas al día te vaya a mejorar, porque eso no existe. O sea, No, especialmente porque si fuera así, el cáncer no sería un problema, ¿no es cierto? tal Em, cual. pero sí, yo, por ejemplo, hace tiempo leí un estudio donde este estudio lo que hacía era demostrar de que em, el cuerpo sí es capaz de mejorarse si las condiciones que se le dan son las adecuadas, ¿no es cierto? Muchas veces, y de hecho lo mencionaban en este estudio, que yo puedo tener cáncer, pero yo para poder sanarme del cáncer necesito tiempo. Y muchas veces el cáncer va a avanzar a tasas más aceleradas de la velocidad de reparación del cuerpo o el tiempo, por lo tanto no me va a dar el tiempo para poder seguir, ¿no es cierto? Y Mm. por lo tanto, ahí los doctores podrían darle más tiempo al cuerpo para que pudiera sanarse. Bajo esa mirada, eh, de qué manera aporta la nutrición en la sanación del cuerpo, por ejemplo? Sobre todo cuando estamos enfrentándonos a un cáncer. Es súper importante porque de partida el cuerpo para poder sanarse o repararse necesita, lo más importante, energía. O sea, si nosotros estamos depletados de energía, no tenemos suficiente energía, el cuerpo no va a tener suficientes recursos para poder hacer todos los procesos de cicatrización, de activar el sistema inmune. O sea, eso de partida es como la base. Y ya de frente a los pacientes, por lo general, con cáncer no están consumiendo suficiente energía porque tenemos menos hambre, estamos mal de ánimo, estamos pasando por quimioterapia, estamos con náuseas, estamos con vómito o tenemos cambios en el sabor. Entonces, eso ya está depletado. Y después también tenemos muchos micronutrientes que también estimulan el sistema inmune y que el sistema inmune también está involucrado también, dependiendo del tratamiento que se use, en el fondo ayudar a, no quiero decir la palabra compatible porque es como un poquito, no me gusta ese lenguaje bélico que se usa con el cáncer, pero que en el fondo ayuda también a que se elimine ese cáncer. Claro, ¿Ya? Y también es súper importante, por ejemplo, muchas veces cuando se hacen cirugías que son como de resección, o sea, se saca el tumor, el cuerpo también necesita cicatrizar. Entonces ahí también se necesitan nutrientes, micronutrientes, para poder ayudar a apoyar esa cicatrización, y que el cuerpo sane. Y ahí está todo lo que, por ejemplo, es zinc, la arginina, los nucleótidos, el omega 3, las proteínas también son súper importantes para ayudar a la cicatrización. Em, pero en general es como antioxidantes. una alimentación. Los antioxidantes también son súper importantes, especialmente porque el cuerpo está ahí manejando más niveles de estrés oxidativo de lo normal. Con los antioxidantes hay que tener un poco de ojo porque hay ciertas quimioterapias que trabajan en base a la oxidación, o sea, tratan como de medio aumentar el estrés oxidativo para tratar de, en el Mm, fondo, atacar ese tumor. Y ahí hay que tener mucho ojo, ver con quién uno se asesora, porque de repente te recomiendan altas dosis de antioxidantes y eso en el fondo va como en medio contra el tratamiento que tu oncólogo está haciendo. claro, Pero sí, los antioxidantes también son importantes. En general, lo ideal es tratar de tener una dieta que sea, el cuerpo de hecho, tiene más demandas de todos los micronutrientes, o sea, tratar de tener una dieta que sea súper completa, súper balanceada y como alta en todo, pero de ahí a poder llegar a hacerlo es un poquito más complicado. Entonces ahí es claro, cuando uno tiene que empezar requiere a cambio de intervenir. hábito. Y más que el cambio de hábito, también pasa mucho como los síntomas. El cáncer tiende a ser bastante sintomático, antes de partir con tratamiento o después de haber partido con los tratamientos. Y esos síntomas son los que nos hacen un poquito más difícil muchas veces lograr alcanzar todos los requerimientos de macro y micronutrientes de forma como sin suplemento, o sea, solo por vía oral. Ahí es cuando uno Mm. tiene que empezar a apoyar a través de suplementos u otras cosas
para tratar de entregarle al cuerpo todo lo que necesita en un proceso oncológico. Mm. ¿Y el ayuno aporta en este caso o se transforma más en un enemigo? Yo la verdad es que no soy muy fan del ayuno, de partida porque los estudios todavía son bastante heterogéneos o variados, ¿ya? No hay resultados que apoyen el ayuno en el fondo en pacientes oncológicos. Los resultados que se han visto y que mucha gente presenta como súper prometedores son estudios preclínicos, o sea, que tienden a ser, por ejemplo, en células in vitro o que son en ratones, y que obviamente eso uno no lo puede extrapolar a los humanos. Y ya después viene el tema que pasa como cuando uno ya lo aplica en la práctica misma. En la práctica misma, los pacientes con cáncer tienden a pasar varias horas en ayuno porque tienen que ir a exámenes, tienen que hacer cirugía, etcétera, etcétera. Y por lo menos lo que yo vi tratando a pacientes oncológicos es que el ayuno en realidad no apoya en mucho. Al fin y al cabo, lo más importante para un paciente oncológico es estar en un buen estado nutricional para poder tener una terapia o resultados más exitosos. Y ya pasa muchas veces que estos ayunos, sumados a que en el fondo no están comiendo lo suficiente por todos los síntomas que manejan o porque entran y salen de cirugía, entran y salen de exámenes, hace que el estado nutricional empeore. O sea, que el Mm. paciente se desnutra de frentón. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, al final, si un paciente en el fondo quiere hacer ayuno, yo obviamente no le puedo decir, no se te ocurra hacerlo, yo obviamente no se lo voy a recomendar, pero lo que más importa es mantener el estado nutricional. Entonces, si ese ayuno está afectando negativamente el estado nutricional, yo ahí corto el límite, totalmente. Le digo, o sea, corto el queque y digo, sabéis que no, porque está en el fondo afectando negativamente todo lo que queremos cuidar. Y eso es lo más importante. Ya, perfecto. Hay algo que em, siempre la gente pregunta cuando está con una manera de cáncer o está teniendo cáncer, que es, y tú de manera tú mismo lo mencionas como que algo que nosotros deberíamos tener mucho cuidado, deberíamos estar consumiendo, que es la proteína, ¿no es cierto? La Mm. pregunta es, ¿qué proteína debemos consumir? ¿La animal o la vegetal? La verdad es que la que más te acomode. Hay que hacer una sola distinción, que es obviamente tratar de evitar lo más posible los embutidos, que ya sabemos que en el fondo tiene y aumenta el riesgo de cáncer. Las carnes rojas siempre tratamos de que el consumo no sea muy alto, porque también se ha visto que en consumos muy altos también podría aumentar el riesgo de cáncer, pero eso todavía no está tan bien establecido, pero sí está la evidencia ahí que apoya un poquito eso. Entonces ahí yo trato de que en el fondo se varíe un poco más. Y lo que sí se ha visto es que por lo general la gente que tiene un consumo un poquito más alto de pescado, por ejemplo, y de proteínas vegetales, especialmente las vegetales, como tienen más fibra, también podría tener un factor protector. Pero ahí también llegamos a la hora de qué es lo que estás tolerando tú, qué es lo que en el fondo te cae mejor, te gusta más. Al final, mientras consumas suficiente proteína, la proteína que necesitas, que más encima en un tratamiento oncológico es más alto lo que necesita de una persona normal, es lo importante. Entonces, al Pero final hay que adaptar. sí, y aquí esto es una pregunta mía, a lo mejor soy muy cuadrado, como buen ingeniero Mm. medio cuadrado, pero si sí, hay cierta evidencia de que la proteína animal en exceso puede producir más problemas cuando uno está peleando un cáncer. Y yo tengo el cáncer. ¿Por qué la recomendación es lo que yo pueda consumir o lo que yo espero consumir o lo que yo me guste? Si yo estoy en un cáncer, ¿no debería estar como más o menos como en un estado más o menos de decir, tengo que cambiar mi hábito, tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto otro para poder vencer el cáncer que está dentro de mí, ¿no es cierto? Em, como que el conflicto, ahí se me produce un conflicto, no sé si es válido o no es válido, tú como experta en el área me lo puedes aclarar, pero siento que cuando te escucho y dices, bueno, es que si él puede consumir más proteína animal,
en vez de proteína vegetal. En mi mente es, bueno, si yo tengo cáncer y sé que la proteína vegetal me hace más bien porque contiene fibra, ¿por qué voy a consumir proteína animal? ¿O por qué vamos a recomendar proteína animal? Es que de partida la proteína animal no es mala, para nada, es buena, o sea, tiene aminoácidos de súper buena calidad, es una proteína que por lo general igual tiende a entregar más proteína en un volumen un poco más chiquitito, que esa es como el lado contrario que tiene la proteína vegetal, que uno tiene que comer volúmenes más grandes para poder alcanzar lo que, como los gramos de proteína, por ejemplo, cada 100 gramos o lo que el cuerpo necesita. Entonces, ahí más como de el que yo quiero es lo que yo puedo. Porque, ¿qué pasa? Que uno como persona o en la cabeza de uno piensa como, pucha, ya, tengo que o quiero comer más proteína, no sé, po, más proteína animal, o quiero comer más proteína vegetal, o quiero comer más pescado, por ejemplo, que yo soy muy fan del pescado, lo recomiendo un montón por el tema del omega 3. Pero ¿qué pasa? Estás en tratamiento oncológico, estás con quimio, te traen la bandeja a la pieza, te llega el olor a pescado y te lo vomitáis todo. Y eso me pasa, o Mm. sea, con esta cantidad de pacientes. Y Y, obviamente que el ese, paciente, y esa náusea es producida por el cáncer propio o por la quimio. las dos cosas. El cáncer en sí produce unas cosas que se llaman interleuquinas inflamatorias, y entre esas está la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que al final producen como estas sustancias que inflaman el cuerpo, y una se asocia a la pérdida del apetito y la otra se asocia a los náuseas. Entonces, el cáncer de por sí te genera un poco de náusea. Después tenemos que hay cánceres que están en el tracto digestivo, que Ah. provocan muchos síntomas digestivos, y también está la quimio o la radioterapia, o también la cirugía, que genera mucha náusea también en sí, y vómito. Entonces, al final, ¿qué pasa mucho con los pacientes que uno de repente, me pasaba, que yo pasaba a ver a los pacientes de la mañana y les decía, oye, ¿sabes qué? Tengo salmón, te tengo que comer salmón, y te dicen, no, sí, qué rico, ya, bacán, no sé qué. Y uno después pasa en la tarde, ya, ¿y cómo te fue con el salmón del almuerzo? No, sabéis que me llevo a la pieza y lo vomité todo. Ni siquiera pude abrir la bandeja y lo vomité porque justo me habían pasado la quimio y no hubo caso. O de repente lo mismo con, no sé, un plato de lenteja. Fan de las lentejas, le encantan las lentejas. Y decía, ya, bueno, vamos con las lentejas. Y después pasáis la tarde, oye, ¿cómo te fue con las lentejas? A la hora del almuerzo, a la hora de la comida. No, sabéis que no logré ni abrir la bandeja, me comí la primera cucharada y no hubo caso. O me cayó pésimo la guata y me fui por medio diarrea. Entonces, pasa mucho que cuando un paciente está con cáncer o hay una persona con cáncer, muchas veces uno quiere algo y uno se imagina algo y dice, oh, ya qué rico, pero cuando llega la hora en los que hubo, es súper difícil. Entonces ahí obviamente que uno tiene que aprender a adaptarse, a tratar de lograr una mejor nutrición con los recursos que hay, Mm. con lo que se tolera, y también mucha compasión, porque también eso también lleva mucha frustración, porque tú especialmente en alguien que es cuadrado como tú, que decís como, oh, ya, voy por la proteína animal o voy por el pescado y ya, porque me hace bien y tiene omega 3 y tiene fibra, y después, pucha, te pasa la quimio o vaya radio o lo que sea, o de repente, no sé, pues te bajó la angustia, te dio una crisis de pánico, tenés ganas de vomitar y no, pues, no lo lográis. Y ahí uno tiene que aprender a decir ya, tranquilo, no pasa nada, vamos de a poco, adaptamos. Es así, pasa y bueno, es parte de... Ujú. ¿Tú has leído, bueno, no sé si yo, el estudio de China, Sí, el del Dr. Campbell? Ahí hay me un, acuerdo hay en un, la universidad. sí, en la universidad. El estudio de China, hay una de las cosas que me llama la atención, es que hay un estudio que se hace en rata, donde a un grupo de ratas le colocan proteína animal y a otro le alimentan con proteína vegetal. Y le inyectan a los dos un químico cancerígeno. Y a los que le dieron proteína animal, a todo el grupo de las ratas les dio cáncer y a todos los grupos con proteína vegetal no les dio cáncer. Después los científicos dijeron, bueno, ¿qué pasa si ahora, si el grupo que tiene cáncer, les damos proteína vegetal y el grupo que tiene proteína vegetal le damos la proteína animal? Todo el grupo que tenía proteína animal completamente se recuperaron o eliminaron el cáncer porque estaban consumiendo proteína vegetal. Y
y el grupo que consumía proteína vegetal y los cambiaron a proteína animal, todo ese grupo de ratas comenzaron a tener cáncer, ¿no es cierto? Ahora, hay varias discusiones respecto a este estudio. De hecho, este estudio fue realizado por los indios y los americanos dijeron, no, esos indios no tienen protocolos, no saben, no sé, no sé, y lo replicaron ellos mismos y tuvieron los mismos resultados. Entonces, mi pregunta va en el sentido de que, ahora, uno puede decir, está hecho en animales, el ser humano funciona de manera distinta, es más complejo. Lo cierto, hay varias cosas ahí porque, que también, de hecho, cuando, nosotros en Eterna Vitalidad tratamos de no incluir estudios donde están hechos en animales. Pero la pregunta aquí es si el ruido o la ciencia viene trayendo un ruido diciendo que la proteína animal puede producir más cáncer o puede acelerar el cáncer, que no sé si la palabra correcta es producir, sino que más bien como acelerar el cáncer. em, Se asocia por- un poco más. Se asocia un poco más, hay un poquito más Mm, de asociación. Y no es así mm, con la proteína vegetal, porque hoy mm. día seguimos como entregando la proteína animal como algo que deberíamos consumir. Mira, la verdad es que es una súper buena pregunta, porque de verdad que las proteínas vegetales son una excelente fuente de proteína. O sea, yo, ponte tú, darte un tema súper anecdótico, fui vegetariana por 7 años. em, Obviamente súper suplementada, me hacía exámenes o sea, 3 veces al año. em, y la verdad es que la proteína vegetal yo encuentro que de verdad, y los estudios demuestran que son una súper buena fuente de proteína. Em, Tienen fibra, vienen asociadas con fibra, vienen asociadas con otros micronutrientes, o sea, son excelentes. Eh, que también es como el lado de la proteína vegetal, es que uno tiene que comer mucho más. Y también obviamente que le faltan algunos micronutrientes como es la vitamina B12. Ahí uno tiene que también complementar con algunos cereales para que tengan un perfil de aminoácidos más completo. Em, y bueno, también la proteína animal tiene también su beneficio. O sea, por ejemplo, nos entrega colina, la proteína, por ejemplo, del pescado nos entrega omega 3. Em, la verdad es que en la ciencia no hay nada que sea tan blanco ni negro. Em, Todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. Y en la nutrición especialmente, más todavía, porque va mucho el depende. Por ejemplo, hay gente que la proteína vegetal no la tolera bien. Entonces, obviamente, tiene que irse a comer proteína animal. No sé, pues la fibra le genera síntomas digestivos, en el fondo, cosas de ese estilo. Em, y yo creo que también va de un lado súper de la mano con todo este tema de las modas que van saliendo en torno a la nutrición en las redes sociales. No sé si te has dado cuenta tú que ponte tú ahora está full de moda la dieta carnívora o incluso esta dieta cruda y carnívora que la gente come la carne cruda. Sí. em, y que va también súper de la mano con asociado que está de moda el comer mucha proteína. Y tenemos justamente de la mano que las carnes animales tienen más gramos de proteína por cada 100 gramos en comparación a las carnes. Entonces al final también va por un tema mucho como de moda, Mm, porque se está recomendando tanto la carne hoy en día. Em, pero también al fondo es porque se ha visto que la carne de origen animal tiene un perfil de aminoácidos, está un poquito más completo, te entrega más proteína en menos volumen, entonces eso puede ser útil para ciertas personas. Em, con la proteína de origen vegetal, hay que también ser súper responsable, que eso cuesta también hoy en día. O sea, uno si come una dieta que es basada en planta o 100% en proteína vegetal, que es excelente para la salud porque nos entrega fibra, nos entrega muchas otras vitaminas y minerales, también uno tiene que hacerse la idea de que uno tiene que monitorear la vitamina B12 todo el tiempo. Muchas veces si uno come pescado también tiene que suplementarse con omega 3, em, y estar constantemente suplementándose. Entonces muchas veces o los doctores o la gente dice como para sacarse un poco ese cacho, o la gente cuando quiere empezar a tener una dieta vegetariana, no sabéis que come carne igual. Porque no vayas a suplementarte con hierro, porque no te vayas a suplementar con mm, B12, porque no te vayas a suplementar con omega 3. Y obviamente caer en esas deficiencias nutricionales, no, o sea, es grave. No grave, pero en el fondo es, es un tema que afecta a tu salud negativamente. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, come carne, porque al final es lo más, como de repente es lo más fácil. Em, pero sí.
Al final es como eso, creo que es un tema como va de moda, también que la gente muchas veces no quiere tomar 100% la responsabilidad de estar cuidando la salud 24/7. em, pero en realidad ahí también hay mucha desactualización. Gente que no está actualizada y que no sabe los beneficios que entrega la proteína vegetal también. Que se ha visto que, por ejemplo, la gente que come dietas que son con más proteína vegetal tienen menor riesgo cardiovascular, tienen menores tasas de resistencia a la insulina y diabetes. Obviamente, como tienen un consumo de fibra mucho más alto, tienen menor riesgo de cáncer de colon. Entonces, en verdad, nada que decir, o sea, tener una dieta alta en proteína vegetal es excelente, pero también hay que ser responsable, Claro, porque no suplementarse y todo. como, em, como decía una vez em, otro doctor que vino al podcast, es que la dieta da lo Sí, mismo, o sea, tienes que comer, tienes que consumir de manera balanceada las cosas que lo que estás consumiendo no te aporta. Eh, y ahí donde está la desfalén, porque yo puedo, por ejemplo, no sé, bueno, no es que nosotros clasifiquemos el mundo en tú comes carnívoro, hay una persona que puede estar comiendo papa frita y hamburguesas todo el día, ¿no es cierto? Y él está teniendo una desfalencia en nutrientes y en otro tipo de cosas, porque no está consumiendo los vegetales, no está consumiendo las cosas, ¿te fijáis? Mm, Hay otra persona que a lo mejor sí puede estar consumiendo, no sé, los vegetales, pero a lo mejor no está consumiendo proteína, no está consumiendo legumbre, no está consumiendo, y se producen otras deficiencias, etcétera. Entonces, tal cual. claro, entonces pero en este sentido, y tú mismo lo dijiste, las redes sociales hoy día está de todo, o sea, uno abre algo y aparecen puras cosas. Y ahí, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de la dieta keto? Con respecto, en términos de una persona que está con cáncer, que está con problemas, ¿es algo o es algo que le aporta, que no le aporta? Porque la keto también tiene evidencia científica de que es como decías tú, no me acuerdo la palabra que usaste, pero es como hay muy buena y hay muy mala. Como que, Heterogénea, claro, es como heterogénea eso. Entonces es eso. como que al Mm, final uno queda como... ah, sí. Y lamentablemente, me encantaría también poder tener una respuesta más tajante, pero también la evidencia con la dieta cetogénica es súper heterogénea. Em, Ahora, lo que sí, todas las sociedades en torno a cáncer y mi visión como profesional es que no se recomienda la dieta cetogénica en pacientes con cáncer. Netamente, bueno, de partida, la dieta cetogénica o que se parte esta recomendación en pacientes con cáncer es por una teoría que se llama el efecto Warburg, que es que básicamente los tumores se alimentan de glucosa. Eso es súper cierto. Los tumores efectivamente usan la glucosa como fuente de energía primaria. ¿Qué es lo que pasa? Que uno cuando priva a los tumores de glucosa, ¿qué hacen? Lamentablemente los tumores son súper inteligentes y dicen, ok, yo me adapto. Busco de dónde sacar la energía para poder alimentarme y seguir creciendo. Entonces, ¿qué hacen ahí? Empiezan a sacar energía de los aminoácidos. Los aminoácidos vienen desde las proteínas, que principalmente ahí sacan la energía de la masa muscular. Entonces, mm, ¿qué pasa? Uno le deja muchas veces de dar carbohidrato a los pacientes o dejan de comer carbohidrato. ¿Y qué empieza a hacer el tumor? Ok, saco de aminoácidos, los aminoácidos los convierto en glucosa y saco energía de ahí. ¿Y qué pasa? El paciente se desnutre. Muchas veces también se ha visto que tumores incluso pueden adaptarse y pueden consumir cuerpos cetónicos como fuente de energía. Algunos incluso pueden consumir vitamina B12. Entonces, eh, lamentablemente también el si la dieta cetogénica va a funcionar en un paciente o no depende del tipo de tumor, de muchas veces como de factores genéticos del tumor. O sea, lo ideal antes de recomendar una dieta cetogénica se debería hacer un testeo genético del tumor para ver si esa dieta efectivamente va a hacer que el tumor deje de consumir energía. Pero lo que se ha visto en los estudios es que la verdad, en la mayoría de los tumores no tiene mucha evidencia de que el tumor deje de crecer. Se ha visto que, por ejemplo, en lo que son glioblastomas o tumores a nivel más cerebral, sí efectivamente podría tener un efecto, pero la verdad es que no hay nada que haga que lo recomienden 100% las sociedades de cáncer. ¿Y qué pasa también? Que en la práctica es súper, súper, súper difícil de poder en el fondo hacer una dieta cetogénica con paciente de cáncer. claro. Em, a mí me pasa mucho
que me llegan pacientes, o me llegaban pacientes cuando estaba trabajando en un hospital que era exclusivamente oncológico, que me decían, quiero ser dieta cetogénica y quiero ser dieta cetogénica porque lo leí, lo leí, lo leí. Obviamente uno trata de darle la información al paciente, explicarle un poquito, pero te dicen, no, no hay caso, quiero hacer esto, y uno obviamente que ahí como profesional tiene que decir, ok, te apoyo, vamos, yo te ayudo y tratemos de que estés lo mejor nutrido durante todo este proceso. Claro. Y obviamente partían con los tratamientos y ¿qué era lo primero que dejan de tolerar? La carne. Entonces, ¿qué así? No, o sea, y ahí al final el paciente deja de comer y se te desnutre, que es lo que menos querés como nutricionista. Y que al final eso es lo que más va a afectar negativamente un tratamiento oncológico. Entonces, en la práctica también es súper difícil de lograr si es que uno tiene un paciente que está con efectos secundarios, con pérdida del apetito o con náusea. Es difícil de hacer y al final lleva más a una desnutrición que a un efecto más favorable. Más favorable. Mm. Dieta alcalina. Uh, Temazo. Dieta alcalina, se ha demostrado que la dieta alcalina no puede modificar el pH de la sangre, que al final eso es Ya, lo que, lo que que, busca. que se postula. La dieta alcalina lo que más se ha visto es que logra modificar el pH de la orina, em, y que al final eso no tiene ningún efecto sobre el tumor en sí. Em, la verdad es que sí, no, yo en realidad no la recomiendo y al final igual los pacientes cuando me dicen, oye, ¿sabéis que traté de hacer la dieta alcalina? Y me dicen, duré 3 días porque era súper fome. Y las verduras quedan con sabor a nada y al final no terminé comiendo nada. Entonces, Y ahí se produce lo que decías tú, desnutrición, etcétera, y que eso le afecta al final o favorece el cáncer. sí, o sea, más que favorecerlo es que si un paciente está desnutrido, la desnutrición está mega, mega, mega evidenciado. Mayor interrupción de las quimioterapias, que al final lleva a un menor éxito de las terapias. Menor tasas de cicatrización, o sea, si te operan de algún cáncer y estáis desnutrido, vaya a cicatrizar más lento y eso te puede llevar también a una tasa mayor de complicaciones. Mm, Mayor mortalidad, o sea, te puedes agarrar otras infecciones porque el sistema inmune se deprime cuando uno está desnutrido. Mayor tasa de infecciones, mayor tasa en el fondo, los pacientes se mueren cuando están con cáncer y están desnutridos, se mueren no por el cáncer, sino porque están desnutridos también. Y también menor calidad de vida, que al final eso es súper importante. Si uno está más nutrido, tiene peor calidad de vida, uno es menos funcional, al final como que hay un poco más tirado, más botado, que tampoco es lo ideal. Entonces, eso es lo más importante al final en el tratamiento nutricional de una persona con cáncer, estar bien nutrido. Eso es lo que más me importa. claro. ¿Y, y em, de qué manera afecta, por ejemplo, los hábitos en una persona con cáncer? Por ejemplo, una persona que esté, no sé, sedentaria todo el día versus una persona que intenta, no sé, salir a caminar. No estoy diciendo que se va a correr una maratón, pero sí tengo cáncer, pero sí, no sé, pues a lo mejor salgo a caminar, soy un poco más activa. ¿Hay alguna diferencia entre uno y el otro? Y tremenda diferencia, tremenda diferencia. O sea, de partida el hacer ejercicio, actividad física, libera algo que se llama mioquinas, que se ha visto que tienen actividad antitumoral. O sea que en el Mm, fondo te ayudan a, eh, entre comillas, pelear un poco con el tumor. Y al mismo tiempo, ¿qué hace la actividad física desde un aspecto de la salud mental? Es súper importante, que se ha visto que la salud mental afecta también los outcomes a nivel claro. de tratamiento oncológico. Y dos, también te ayuda a mantener un buen nivel de masa muscular, que eso al final es lo que te protege más contra los efectos adversos de las quimioterapias y que te da una mejor calidad de vida. Entonces es súper, súper, súper importante. Y pues, de hecho, por lo general, cuando un paciente tiene cáncer y se recomienda esta prehabilitación, que en el fondo uno empieza a preparar al paciente antes en el fondo, de que parta con alguna terapia, es prehabilitación con nutrición, con kinesiología, bueno, y también con salud mental. Y esas Mm, tres cosas te afectan cómo tú afrontas el tratamiento oncológico
y también tus resultados de una forma Claro. súper, súper importante. Entonces, es importantísimo. Perfecto. Si alguien necesita quedarse con una sola idea de qué cosas debería hacer, la Como recomendación el o lo consejo, que la tú recomendación. recomiendas, el consejo, claro, que una persona se podría quedar al escuchar este episodio. Si es una persona que está con cáncer o que le dieron un diagnóstico oncológico, lo más importante es que te trates de mantener bien nutrido. Y Ya, eso, al final, hay que hacerlo netamente adaptándote a cómo estás en el momento. O sea, creo que algo súper importante y que para la nutrición en general, en verdad, que es, no hay una fórmula universal para todo el mundo. Eh, entonces, al final, la nutrición para un paciente con cáncer se va a ver distinto para todas las personas. Yo no le puedo recomendar a todo el mundo lo mismo porque no vamos a llegar al mismo resultado. claro. Em, entonces, al final, lo más importante y lo que siempre le digo a los pacientes que en el fondo están pasando por un paciente oncológico, por favor, preocúpate de estar bien nutrido. ¿Cómo vamos a llegar a eso? No importa, pero lo importante es mantener un buen estado nutricional porque eso nos va a asegurar tener buenos resultados durante toda la terapia y que mantengas tu calidad de vida y que en el fondo te sientas más o menos bien o dentro de lo posible dentro del tratamiento. Em, y también, en el fondo, que no caigan en los mitos que también andan dando vuelta en el internet, porque muchas veces esos Claro. mitos o entrar en el doctor Google hace que dejen de comer muchas cosas o dejen de comer de una, por ejemplo, por el tema de los ayunos, y que al El final tema eso es, genera una malnutrición. claro, el tema ahí es cómo reconoces un mito de un no mito Y en las ahí redes es, sociales. ahí yo creo que lo más importante es cuando te prometen como soluciones mágicas o cosas que se ven como muy buenas para ser verdad. Ahí es porque efectivamente son muy buenas para ser verdad. Claro, Em, la la varita mágica. ciencia, sí, sí, la ciencia por lo general nunca te va a decir como esto va a eliminar el cáncer, o esto va a mejorar tu salud, o esto te va a quitar la diabetes. Jamás, porque no es así. O sea, y si fuese así, ya no habría diabetes, no habría cáncer, no habría hipertensión, no habría un montón de enfermedades. Entonces, eso es súper importante. Como si es que se ve demasiado bueno para ser verdad, es porque es así. Si te tratan de meter susto o decirte que algo es tóxico o que también. O sea, nada es así. Al final, la dosis hace el veneno también. Súper Mm, importante. Cosas muy extremas también. Incluye esto todas las comidas todos los días de tu vida. O elimina esto en todas tus comidas todos los días de tu vida también. No funciona así. Entonces, claro, como esas son cosas que uno puede como ayudar a como identificar las red flags en todo lo que son redes sociales. Pero al final es como eso, son cosas cuando son muy radicales esos dichos, hay uno como que se le debería parar la antenita y decir, huele raro. eso. Trinidad, muchas gracias por venir y hablar sobre este tema que sin duda es un tema que está cada vez más en boca. Lamentablemente son más los pacientes que sufren de cáncer, son más personas que tienen cáncer. Pero ojalá que estas personas que estén escuchando este episodio, personas o que conocen o puedan compartirle este episodio a personas que a lo mejor están enfrentando un cáncer, la importancia de la nutrición para la lucha contra el cáncer. Así que Trinidad, te damos las gracias por tu conocimiento y por compartir ese conocimiento junto con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de haber podido hablar de este tema que me apasiona tanto y espero que la gente que me haya escuchado o que esté escuchando les ayude en algo o les deje un poco más clara la película que es tan importante, especialmente cuando uno era en un diagnóstico así, que en el fondo hay tanta información que confunde tanto y que angustia tanto muchas veces. Em, así que eso, muchas gracias y muy feliz de haber estado acá con ustedes y contigo. No, gracias a ti. Y si este episodio te hizo sentido, compártelo con alguien a quien quieres ayudar. Compártelo con una persona que a lo mejor está sufriendo. Nos encontramos en un próximo capítulo de el podcast Eterna Vitalidad.